buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de enfermedades infecciosas mediante pruebas moleculares en UCI. Mi nombre es Cristian Gómez, yo soy fellow de cuidado crítico del programa de la Universidad de Antioquia. Doy especial agradecimiento al doctor John Jairo Cardeño por su asesoría en el tema. A lo largo de la charla vamos a un tema bastante extenso, pero trataremos de resumirlo en los siguientes 45 minutos sobre los diferentes paneles de sepsis, su rendimiento y utilidad en la unidad de cuidado. De la unidad de cuidados intensivos, sino desde los programas de PROA, incluyendo los servicios de urgencia. El problema surge a datos del aumento notable de la resistencia bacteriana en los últimos años. Se estima que para el 2050 vamos a tener 300 millones a infecciones intrahospitalarias, y sabemos que el crecimiento de antibióticos es desproporcional a ese aumento de la resistencia bacteriana, mecanismo de resistencia de todos estos microorganismos. ¿De dónde surge la necesidad entonces de establecer un diagnóstico infeccioso temprano? Sabemos que de Surviving Sepsis del 2002 se propende por un diagnóstico oportuno y temprano de sepsis, hablando pues en este caso de sepsis. Ahora se recomienda iniciar manejo antimicrobiano ante la sospecha de sepsis, y debemos hacer todos los mecanismos posibles para tratar oportuno. Esto está basado pues en este razonamiento, y es que el inicio temprano de antibiótico va a reducir la mortalidad en los pacientes con sepsis. Hacer un balance entre los efectos colaterales o el daño colateral que generan estos antibióticos y la justificación de su. Los daños colaterales tenemos alergia, lesión renal aguda, freno medular y no infrecuentemente la infección por clostridium. Y sin duda pues la resistencia bacteriana. Entonces debemos sopesar a la hora de establecer un tratamiento antibiótico, sopesar este daño colateral y a la sospecha fuerte de sepsis o choque séptico. Entonces en esta carta al editor se la traje para demostrarle que es muy frecuente la sepsis, no es fácil a veces hacer diagnóstico de sepsis. Entonces fíjense que de 369 casos, 76 en esta carta se documentaron con diagnóstico de sepsis, y se distribuyeron 19% en urgencia, 23% y 40% de la unidad de cuidados intensivos. Esto entonces nos hace analizar de que el diagnóstico no es tan fácil, y los mensajes entonces de la campaña es iniciar rápido el antibiótico, iniciarlo adecuadamente, lo más dirigidamente posible, ajustar si es necesario, previendo esos riesgos. Y en caso de que no sea infeccioso, vimos que gran porcentaje de los pacientes con sospecha de sepsis no tienen infección. Entonces, una vez nosotros suspender el antibiótico. Y todo esto lo podemos lograr con estas ayudas diagnósticas, como son las pruebas moleculares en los diferentes escenarios. ¿Cuál es la razón? Por cada hora de retraso. ¿Cuál es la razón de iniciar antibiótico oportunamente? Por cada hora de retraso en el inicio de antibiótico en pacientes, por cada hora 7% de la mortalidad. Y el OR para mortalidad con el uso o no de vasopresores, fíjense que es de 1.07 y 1.0. Directo que si nos retrasamos en hacer el diagnóstico, nuestros pacientes van a tener una mayor mortalidad, y todo esto se basa en estudios ya del 2006, pero que a partir de aquí es donde se ha fundamentado el inicio temprano de antibióticos. Y vemos cómo por cada hora que se va aumentando exponencialmente la mortalidad, siendo casi del 100% después de 36 horas de no iniciar antibióticos. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico oportuno. Esto de manera introductoria para saber cuál es la utilidad y el rendimiento de estas pruebas moleculares en el diagnóstico de las diferentes infecciones. Entonces, ¿qué problema tenemos actualmente? La dificultad en escoger un antibiótico acorde, de acuerdo a cada perfil, de tener un menor daño colateral. Sabemos que los cultivos convencionales muchas veces son demorados, tardan hasta entre 3 y 5 días para biogramas, y esto impacta, como ya pudimos ver, en mortalidad. Muchas veces, y como lo pudimos evidenciar, es difícil diferenciar
ejemplo, como pancreatitis u otras condiciones no infecciosas. Y el rendimiento de los cultivos, pues también depende del procesamiento y de la toma de muestras. ¿Quieres ese cultivo una contaminación y ya el paciente lleva 3, 4 días de antibiótico, perdemos ese tiempo que es vital, valioso, y estamos generando efecto colateral por el uso de estos antibióticos de amplio espectro. Entonces, los beneficios del diagnóstico microbiológico temprano van encaminados a la rápida identificación de una terapia guiada o iniciar una terapia más específica. Con esto impactamos en reducción de la estancia hospitalaria, reducción en UCI bacteriano. Entonces, fíjense la importancia de esta estrategia y que va de la mano, que todas estas estrategias van de la mano de los programas de los PROA a nivel. El hecho de no iniciar tempranamente antibiótico adecuado, fíjense cómo se correlaciona en las diferentes series con aumento a cuando lo iniciamos de manera apropiada. Es por ello que este problema pues, se ha convertido en algo de importancia. Así que las diferentes sociedades lo han establecido como un problema de salud pública y por ello la OMS desde los años 2000 ha propuesto una serie, sobre todo la resistencia bacteriana, y dentro de esas estrategias está la aplicación de pruebas moleculares que vienen tomando fuerza. Dentro de los determinantes de la resistencia bacteriana, como podemos observar acá en este cuadro, es uno, errores en la prescripción y el uso en el ámbito humano, y no solamente en el ámbito humano, sino también a nivel veterinario. Entonces, todo esto confiere mayor riesgo de resistencia también con la transmisión asociada a la atención en salud. Entonces, les muestro todo esto por la importancia que tiene entonces hacer una adecuada prescripción de esto de infecciones. Traigo acá un poco de historia de Cary Banks, que recibió el premio Nobel de Química, que a partir de generó a través de la amplificación de DNA y ARN, y con esto se permitió entonces plantear las diferentes para las diferentes infecciones, que son la PCR múltiple. Entonces sabemos que se puede aplicar en lo que busca este tipo de estrategia. ARN o ADN bacteriano, amplificarlo y generar entonces una tamización, por decirlo así. Y la PCR, esta estrategia generando pesquisaje de diferentes microorganismos con una sola prueba en un corto periodo de tiempo. Múltiple no es más que una termocicladora teniendo en cuenta unos primers, unos nucleótidos, una frente a una muestra ya sea de tejido o de un fluido corporal, podemos desnaturalizar el ADN bacteriano o el ADN y de esta manera entonces pues a esta amplificación podemos detectar la presencia de estos microorganismos en las diferentes muestras que estamos. Bueno, yo me voy. Entonces un sistema que amplifica y detecta las muestras. Esta es la termocicladora, es pequeña, rápidos resultados, requiere poca manipulación, realmente no requiere poca manipulación, y esto entonces minimiza el potencial falso positivo, múltiples patógenos simultáneamente. Y no es más que esto. Entonces, cuando se está montando, pues la persona que está operando la máquina, la solución de hidratación, coloca la muestra, la máquina hace todo el proceso y en el tiempo de 1 hora internamente, entonces lo que se genera es una lisis celular, se da una purificación del ADN o el ARN de esos microorganismos, PCR que diluye o hace unos ciclos alrededor de 20 a 25 veces y luego los diluye. De esta manera, entonces, lo que se va a minimizar. Y con esta segunda PCR es cuando vamos a obtener, de acuerdo al inóculo y a la carga bacteriana, vamos a tener que son reportadas a la hora de la realización de esta prueba. Entonces, las diferentes plataformas diagnósticas comparativamente a los cultivos convencionales optimizan el tiempo de respuesta en la primera hora. Luego del contacto médico y de la decisión de tomar los cultivos, podemos tener resultados. Y sin duda, pues esto ya, como lo habíamos mencionado, nos va a optimizar todos estos planes y esta estrategia del PRO. ¿Cuáles son los paneles
Estos son como los básicos, sin embargo, se están adelantando otros paneles y no solamente en el ámbito infeccioso. Pero bueno, aquí a destacar el panel de sepsis, el gastrointestinal, el respiratorio y el de neumonía, que son los que vamos a tratar en adelante. Entonces, ¿cuál es el impacto clínico y económico de esta estrategia? De la identificación del microorganismo. Esto nos va a llevar a disminución del tiempo de optimización de la terapia antibiótica, reducción del espectro. Sabemos que entonces si iniciamos antibioticoterapia dual y a la hora ya tenemos identificado una línea de microorganismos, podemos definir mejor la epidemiología de ciertos patógenos. Nos permite, de cierta manera, algunos microorganismos que no son detectados por tempranamente, y también reduce el número de procedimientos invasivos para la toma de muestras de ciertos cultivos. ¿Cuál es el rendimiento? Entonces vamos a algunos rendimientos. Aquí en este caso el panel de sepsis es una revisión reciente del 2021 donde fíjense cómo la especificidad supera el 95%, con un área bajo la curva por encima del 85%, tanto para cultivos monomicrobianos y microbianos. Este es un estudio suizo prospectivo unicéntrico realizado donde se incluyeron más de 110 pacientes con sospecha o diagnóstico ya confirmado de sepsis y evaluar entonces la precisión diagnóstica de hemocultivos frente a PCR en tiempo real. 2 años de seguimiento y fíjense cómo comparativamente el rendimiento de hemocultivos frente a la PCR en tiempo real en cuanto sensibilidad son muy similares y con una concordancia bastante similar, con un valor predictivo negativo muy bueno y un valor predictivo. Y en aquellos pacientes que tenían hemocultivos positivos y sepsis, fíjense que incluso aumenta la especificidad casi que igual a los hemocultivos. La ventaja entonces está en el tiempo de detección y el tiempo de diagnóstico con el uso de esta estrategia. Y si doctor. Que tenemos que tener muy en cuenta es la sensibilidad de la prueba con respecto al paciente, con respecto a otra prueba que ya hay. Entonces, arriba está la sensibilidad de la prueba con respecto al paciente, sepsis bacteriana. E igual que el cultivo, pues solamente detecta, el cultivo detectó 30%, la PCR detectó el 25%. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues es similar a la del cultivo, pero es mal. Lo que pasa es que, claro, sepsis bacteriana es un término muy amplio. Sí. Ahora, el cultivo, ahora sí miremos la es muy similar, ya que es 99% y una especificidad de una sensibilidad del 95%. Es que la especificidad del 95%. Entonces, tiene que hay que coger eso con cuidado, ¿no? No es que nos detecte 100% lo que queremos ver. Además, una cosa muy importante, el resultado de un examen que es múltiple. Entonces, si todo lo que tú ves en tu UCI son pues probablemente lo que te van a salir ahí, lo que te va a salir va a ser bueno. Pero si de pronto es los patógenos que está dentro del mismo array, pero que no tiene una sensibilidad tan buena, estos datos no son fiables. Es decir, cada PCR, cada bichito que está ahí tiene una sensibilidad. Y nosotros como médicos necesitamos meternos a los estudios y mirar para la histeria cómo es, para el caso del panel meningio, para esta. No es igual el 99% no sirve para cada uno tiene su especificidad. Y si nosotros estamos pensando en un patógeno específico, un paciente de ese patógeno, de pronto a veces, sobre todo en el panel meningio, tenemos que pensar en otras alternativas, como una PCR específica para ese patógeno, porque el hecho que sea a múltiple no significa que la otra es más sensible, entonces pasa por herpes, por ejemplo, en el caso de herpes podemos pedir la PCR. Muchas gracias. Bien, entonces, sí. Esa tabla que tú tienes ahí deja muy claro que R no es superior a los hemocultivos. Ambas tienen un rendimiento limitado de cara a detectar el patógeno. Entonces,
el panel de sepsis, es muy importante mencionar que si bien podría hacerse directamente en la botella, no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque su rendimiento es 25%. La visibilidad es cuando ya el hemocultivo da positivo, montarlo en la botella que dio positivo, porque ahí sí tiene que poder detectar. ¿Sí? Claro. Y ya ahorita yo creo que hay algunas observaciones de en qué punto sí estaría la ventaja de usarlo, porque tampoco en todas. Así es. Bien, y bueno, lo importante de este estudio a rescatar es que fíjense que las primeras 24 la realización de PCR en bacteremia en pacientes sépticos es muy superior a los cultivos estándares y que eso se iguala luego de las 48 horas de iniciado, digamos, el proceso. Entonces, la detección más rápida podría mejorar el resultado de los pacientes y, como habíamos visto, los costos reduce el tiempo de diagnóstico microbiológico y son comparables en cuanto a la identificación, como lo habíamos mencionado, que no es frente a los hemocultivos. Sí, digamos, la superioridad está relacionada con el tiempo de identificación. Hablando de meningitis o el rendimiento diagnóstico de meningitis, esta revisión sistemática y metaanálisis, también reciente, muestra al final una sensibilidad y una especificidad mayor del 95%. Un alto rendimiento para el diagnóstico, el uso de esta prueba en el diagnóstico de meningitis o meningoencefalitis. Y si nos vamos al lado de la gastroenteritis, sistemática y en este metaanálisis ellos detectan una sensibilidad y una especificidad mayor del 90%, pero sobre todo destaca más corto de identificación de esos microorganismos. En cuanto al impacto económico, que es otro de los impactos importantes de estas pruebas en intrahospitalario, y es que reduce, fíjense cómo reduce de manera importante y significativa los costos intrahospitalarios en cuanto a estancias adicionales que ahorita más adelante lo vamos a ahondar. En cuanto a la encefalitis, fíjense aquí comparativamente como los pacientes en el meningio, pruebas moleculares frente a estudios estándar o standard of care, significativamente se y la diferencia entre usar diagnósticos convencionales versus panel meningio, hay una diferencia de $12. Entonces, se puede decir que es significativo. Y desde el punto de vista, digamos, de identificación, sabemos que hay cultivos convencionales o los cultivos convencionales, hablando desde el punto de vista de neumonía, como también el panel respiratorio nos permite identificar con mayor precisión esas coinfecciones que muchas veces no son identificadas con cultivos convencionales. Entonces, sería otra como de las ventajas estrategias diagnósticas. En cuanto, entonces fíjense acá en esta revisión también reciente, cómo los pacientes que tenían estafilococos coagulasa negativos, la estancia hospitalaria se reducía y los costos intrahospitalarios por cada 100 pacientes también se reducían alrededor de 300. Igualmente, el uso de vancomicina también se redujo con esta estrategia y aquellos pacientes que tenían bacterias resistentes a la vancomicina recibieron más tempranamente terapia dirigida, con unos resultados que fueron estadísticamente significativos. Entonces, hablando ya específicamente, hablando del panel de sepsis, estas son las diferentes plataformas que se ofrecen. Acá contamos con el BioFire, que ahorita vamos a ampliar. Las otras plataformas que dan unos resultados mucho más tempranos y estas serían como las diferencias entre las diferentes plataformas. Esta última, que es el BioFire, que tenemos acá en el hospital, y a diferencia de la inicial, que esta, que es la segunda, se actualizó, nos permite identificar Enterococcus fecalis o diferenciarlo con el Faecium, también Bacteroides fragilis, que son todos los que están y también nos permite identificar, estamos hablando de hemocultivos, Cryptococcus neoformans y Gatti, que no estaban. De cierta manera, esta nos permite ampliar un poco más el espectro de pesquisa con estos diferentes microorganismos. Estos son comparativamente con los hemocultivos de pacientes con sepsis y fíjense que es comparable para el diagnóstico de gram positivos, gram negativos,
la identificación de genes de resistencia como el gen MECA, con unos valores bastante buenos, mayores del 95%, tanto de valor predictivo positivo. ¿Cuáles son las limitaciones de esta estrategia? Bueno, y aparentemente tiene un costo elevado de manera pero sin embargo, a largo plazo o al final de cuentas, es un ahorro por la menor necesidad de estudios diagnósticos y la menor estancia hospitalaria y aún más menores tasas de resistencia por el uso más dirigido de los antibióticos. Se pueden requerir ayudas diagnósticas cuando son negativos, pero tenemos una alta sospecha clínica. Podemos requerir nuevos cultivos o pruebas de susceptibilidad si no tenemos existencia en estas plataformas. El máximo beneficio de esta estrategia es que esté disponible 24/7, porque muchas veces solo contamos en la persona encargada de correr el estudio, pero idealmente debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No infecciosas, ya vimos que están limitadas las diferentes etiologías y es posible que no identifique infecciones mixtas, es decir, si yo tengo una neumonía, tengo una bacteremia o tengo otro foco, solamente nos va a permitir la identificación de la infección a la cual estoy dirigiendo. Se pueden generar falsos positivos, sobre todo cuando tenemos todavía presencia de ácido nucleico de microorganismos no viables, sobre todo en esos pacientes inmunodeprimidos que digamos residual y puede generar entonces falsos positivos. Entonces esto va de la mano con el criterio clínico, el juicio clínico y las características clínicas de cada paciente. Pueden contaminarse los reactivos y pueden generar falsos positivos. Aquí esto es discutible, identifica pocos genes de resistencia, sabemos que están limitados para cada una de las pruebas. Hablando un poco entonces del panel respiratorio y de neumonía, cabe destacar acá que son presente que el panel respiratorio es a través de hisopado nasofaringio, aunque hay algunas plataformas que están validándolo en lavado broncoalveolar y el panel de que ahorita vamos a ver. El panel respiratorio censa más que todo etiología viral, que son las que están listadas acá en la gráfica. Y por esta razón es de mucha más utilidad en el servicio de urgencia y también en la edad o en el grupo etario de más prevalente este tipo de infecciones. Sin embargo, toca, digamos que ahorita que estemos hablando de las indicaciones precisas, pacientes que llegan al servicio de urgencia con síntomas respiratorios rápidamente agudos, debemos pensar panel respiratorio por encima de panel neumónico. Eso es como para tener en cuenta a la hora de la indicación o panel neumónico. Estas son las diferentes plataformas. El filler... La decisión, en general las decisiones de los paneles, lo que tienen que definir como pies, y cuántos que si a usted le llega un paciente con deterioro respiratorio, una neumonía, en ningún sentido, ningún panel ya. O sea, lo que usted va a buscar en el paciente grave, con deterioro respiratorio, realmente tiene una utilidad muy limitada, y es el panel respiratorio. De pronto en la época de COVID se usó un poco más porque es una grave, es el panel respiratorio. Usted va a tener que hacer es un panel de un para tocar otros temas, crónica, en ningún sentido hacer un panel que es para meningitis posterior no tiene ningún sentido hacer un panel que es para es toda cantidad de diagnósticos y Bien, entonces fíjense acá cómo dependiendo de la plataforma, el tiempo también de respuesta varía un más efectivo, el Fill and Rhyme, que es el más disponible acá en nuestro medio, y estas son pues los diferentes tests que hacen para los diferentes microorganismos, como les mencionaba, atípicos, gérmenes atípicos. Si hablamos desde el punto de vista de neumonía, fíjense que es muy diferente, ya acá hay un
amplio para tanto gram positivos como gram negativas, genes de resistencia, como podemos observar, incluyendo carbapenemasas, productoras de Blend, y para el estafilococo aureus, la identificación del MEC-A o el MEC-C, incluyendo también enterococos, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son los virus que testea este panel? Y bacterias atípicas que también son incluidas en el panel respiratorio. Entonces, vemos que la diferencia está orientada a la mayor o menor detección de virus y bacterias respiratorios y neumónicos respiratorios. Entonces, las muestras aceptadas para el panel respiratorio, esputo, secreciones traqueales, lavado broncoalveolar y mini lavado broncoalveolar, como les mencionaba. Ya se están validando algunas de las plataformas para lavado broncoalveolar. Sin embargo, sabemos que las muestras distales son más a favor, como mencionaba, asociados al síndrome, ¿sí? Pues si tenemos un síndrome consolidativo, vamos a pensar que es una neumonía y no un compromiso viral. De panel de neumonía, pacientes neutropénicos, inmunocomprometidos, pacientes con neumonía grave, neumonía nosocomial, que tengan más de 48 horas de estancia, considerando cambio terapéutico posible luego de una terapia empírica iniciada. ¿Cuándo no utilizarlo? Como ya lo había mencionado, en neumonía crónica. ¿Por qué? Porque normalmente estos pacientes con enfermedad estructural que tienen alteración de la barrera mucociliar, de los cilios, van a tener una más amplia, y el hecho de hacer panel de neumonía nos va a generar la identificación de estos gérmenes que son colonizantes, diferenciar si son colonizantes o infectantes. ¿Qué nos dicen las guías? Estas dos guías nos dicen que a aquellos pacientes que tengan NAC grave se les debe hacer. No se recomienda de manera rutinaria para todos los pacientes con neumonía, sobre todo aquellos que hayan recibido tratamiento dirigido a estafilococo meticilio o que hayan estado hospitalizados en los últimos 3 meses y hayan recibido antibiótico-terapia de amplio espectro. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Es que tiene un rendimiento similar a los métodos tradicionales, puede tener una sensibilidad menor para ciertos microorganismos y algunas veces por coinfecciones hasta en el 10% de los casos. Y como les mencionaba, no nos permite diferenciar entre colonización e infección, y aquellos pacientes que con infecciones por hongos y bacterias del tracto respiratorio inferior no nos permite identificarlo. Y pues estos pacientes van a requerir lavado. Entonces, aquellos pacientes que están inmunocomprometidos pueden tener una eliminación, una depuración más prolongada, y esto nos va a dar el riesgo por ese aclaramiento disminuido. Entonces, podemos tener algunos escenarios falsos positivos. Si tenemos, por ejemplo, panel de neumonía negativo, positivo, eso es poco frecuente, sin embargo, puede estar atribuido a que el germen identificado no está incluido en el panel de neumonía, o tengamos panel de neumonía positivo con cultivo negativo, y se relaciona más que todo con ADN bacteriano que no sea viable, o de bacterias o infecciones, o que tengamos uso reciente de antibióticos antes de la toma del cultivo. Si hacemos entonces hacemos una PCR específica por otro método y es positiva, se considera que no es un falso positivo, pero si sale negativa por otro método, podemos considerar que puede ser un falso positivo. Hablando entonces del panel gastrointestinal, y ahorita vamos a hablar entonces de la evidencia existente para cada uno de estos paneles. Los dianas o los test que hacen bacterianos, virus, y también incluyen protozoos. Entonces, fíjense que tenemos una amplia tamizaje de estos microorganismos, sin embargo, no nos permite diferenciar entre colonización e infección. Entonces, esto debe estar de la mano con el... Bueno, ya lo habíamos mencionado. Estas son las diferentes plataformas. El Biofarm, que es como el más completo, nos da resultados también muy rápidamente, alrededor de 22 microorganismos. ¿Cuáles son las limitaciones? Sabemos que la diarrea adquirida en la comunidad se resuelve sola la mayoría de las, incluso en la primera semana, y aquellos pacientes que tienen riesgo de Clostridium difficile o que son portadores, las pruebas específicamente el Clostridium difficile son más rentables y también generan, digamos, unos resultados bastante rápidos. Entonces, en este contexto sí
La elección de estas pruebas debe estar de la mano del cuadro sindromático. Hablando entonces del panel de meningitis, testea 14 patógenos, incluyendo bacterias e incluyendo levaduras como son el Cryptococcus neoforme. Entonces, fíjense que nosotros cuando tenemos un paciente, por ejemplo, en urgencia, cuidados intensivos en sala hospital, aguda, tenemos que pensar en estas etiologías y normalmente mínimo iniciamos 2 tipos de antibióticos. Con la utilización de este tipo de rápidamente dirigir y reducir el número de antibióticos para la misma etiología. El tiempo de respuesta. ¿Cuáles son las limitaciones? Como ya lo mencionó el doctor Carreño, aquellos pacientes con neurocirugía que sean portadores de derivación o que estén inmunocomprometidos, tan útil, no da recuento celular, no da niveles de glucosa y no nos permite evaluar la cantidad de proteínas. Entonces, si hacemos antígeno específico de criptococo, también es muy rápido, es muy económico y sensible, entonces muy posiblemente no va a ser de meningitis cuando estemos sospechando específicamente este tipo de etiología. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Evaluación del explorativo puede ayudar a hacer una estrategia de ruling pues para ver qué muestras se podrían procesar y tienen mayor rendimiento. Es decir, si usted tiene un líquido ciclorreactivo alterado en un inmunocompetente, es más probable que realmente el líquido ciclorreactivo pues tenga un resultado positivo. Esto también no líquidos inmunosuprimidos porque van a tener una menor respuesta de orientaciones con un líquido ciclorreactivo aparentemente normal. Sí. Entonces hay protocolos donde están para uso racional de las pruebas. Primero usted da el líquido ciclorreactivo, que lee el informe y guarda el líquido antes de usted mandarle el primer reto con ese reporte del líquido ciclorreactivo. Lo que les decía yo, de que venga, está sujeto a una meningitis aguda o una encefalitis aguda, proceso el líquido. Ahora, pues, si usted tiene sabiendo que los certificados van a ser los equivalentes, que posiblemente sean más fríos, una PCR específica, lo discutimos hace más o menos unos 2 meses. Con un mayor plan de detección, es inclusive más o menos 10 veces mayor la capacidad de detección de una PCR específica para herpes 1, pero es muy importante partir de esa probabilidad desde el paciente adecuado, el líquido que me sugiera o no, y dependiendo de eso, el paciente adecuado. Claro. Bien, entonces, revisando un poco la evidencia acerca de todas estas pruebas en los diferentes escenarios infectivos, entonces del panel respiratorio, esto es un estudio retrospectivo de Estados Unidos, publicado en el 2010, donde se incluyeron pacientes adultos hospitalizados y que se les generó una prueba con PCR múltiple, 2 años de seguimiento, y el desenlace primario a evaluar fue tiempo hasta la reducción de los antibióticos y después de la intervención. Y el desenlace secundario, psicoterapia durante la hospitalización, duración de la estancia hospitalaria y la mortalidad. Estos fueron los criterios de exclusión y fíjense, 172 pacientes en total, distribuidos 31% en la unidad de cuidados intensivos y 66% en el área médica y 3% en quirófano. Estos fueron los diferentes agentes aislados, principalmente influenza, virus esencial respiratorio, los más prevalentes en este grupo, y estos fueron los antibióticos más frecuentemente utilizados: acitromicina, piperacilina, tazobactam, ceftriaxona y levofloxacina. De alertas procesables, es decir, que se alertaron en 32% de los casos y no se generaron alertas en 68% de los casos. Es decir, cambios terapéuticos en el 47% de los casos y 10% de los pacientes estaban infectados. ¿Qué se encontró? Pues la mediana de edad en los diferentes grupos, tanto preintervención como postintervención, era alrededor de 61 a 67 años y la interconsulta infectología se dio alrededor de 29% de los casos. Entonces, esto es un llamado también para que hagamos uso del grupo de infectología, que esto también nos va a permitir impactar en la reducción de antibióticos de manera, digamos,
Sin embargo, a pesar de este estudio, no hubo una reducción significativa en el uso de antibióticos. Se hablaba de 2.7 días antes de la intervención, 3 días después de la intervención, con una P que no fue estadísticamente significativa. Sí hubo una tendencia a una menor reducción de piperacilina tazobactam. Sin embargo, la P no fue estadísticamente significativa. Y como resultado secundario, sí hubo, digamos, una intervención más oportuna para el caso de infección de influenza con respecto a la preintervención. No hubo diferencia en cuanto a estancia hospitalaria y tampoco hubo diferencias en... Entonces, no hubo un impacto significativo en el tiempo hasta la reducción de los antibióticos. Pero sí, como lo pudimos ver, solamente se vio esa de manera significativa reducida en el diagnóstico de influenza. Esto es otro metaanálisis ya más reciente de clínicos aleatorizados de pacientes con sospecha de infección respiratoria a los que se le aplicaron PCR respiratoria. ¿Cuál fue el desenlace primario? De antibiótico se incluyeron 10 estudios, 5 de Europa, 4 de Estados Unidos y un estudio chino. Compararon entonces, como les mencionaba, grasa viral o bacteriana. Se excluyeron todos los estudios que no fueran ensayos clínicos y que no estuvieran en inglés. Y fíjense que acá la tasa del grupo de intervención y el grupo de control, el RR, no fue diferente entre los grupos comparativos con pasaba la unidad, es decir, no había diferencias en cuanto a la tasa de prescripción de antibióticos. Y en los forest plot, teniendo en cuenta la prescripción de antibióticos rápido de virus como la influenza y virus y sitial respiratorio o PCR multiplex, tampoco hubo diferencias en cuanto a la tasa de... Sí hubo una ligera tendencia a mayor prescripción de antibióticos en los pacientes ambulatorios, pero finalmente realmente no hubo diferencia. Y con una calidad moderada, las pruebas rápidas en el lugar de atención para detectar patógenos respiratorios no reducen la tasa de prescripción de antibióticos. Experiencia sobre el panel gastrointestinal. Esto fue un estudio turco prospectivo observacional, pacientes con diarrea, fiebre, con un cuadro de diarrea sanguinolenta, un seguimiento de 2 años. Se compararon entonces los resultados pre-PROA y post-PROA, utilizando BioFire, y el desenlace primario a evaluar fue el impacto de la estrategia PROA con el uso de esta plataforma. Entonces, fíjense que acá 176 pacientes hospitalarios, de los cuales 60% eran mayores de 16 años. Y estos fueron los microorganismos más la E. coli enteropatogénica, enteroagregativa, enterotoxigénica y la productora de toxina Chiga, que es cuando se hizo el análisis por subgrupo que se redujo el uso de antibióticos en niños de 41 al 20% y en adultos de 44 a 29%. Sin embargo, es estadísticamente significativa, pero sí se demostró que el uso de este panel gastrointestinal redujo el uso de antibióticos, sobre todo y en adultos, aunque eso no fueron significativos los resultados. Este fue otro estudio del 2018, publicado en el 2018, retrospectivo de 2 años de seguimiento en pacientes. Se comparó entonces la prueba de Filler-Rye con pruebas convencionales. Ahí se incluían coprológico y Nielsen modificado. Se evaluó entonces la necesidad de ayuda diagnóstica después de la prueba y si hubo diferencias. Fíjense que aquellos pacientes, esto fue el número de pacientes que se les hizo PCR y este fue el número de pacientes que se les hizo cultivos coprocultivos Nielsen modificado. Por este lado vemos la distribución por edades y este fue la distribución por el sitio de ingreso a la unidad en cuanto a esta distribución. O sea, fueron grupos relativamente homogéneos. Por relación entonces a el uso de la PCR fue significativamente superior, 29% versus 4% con los estudios convencionales. Y si los grupos de microorganismos, los virus, fueron más frecuentemente aislados con el panel gastrointestinal frente a los cultivos convencionales. Y si vamos, no hubo diferencias estadísticamente significativas, o sí hubo diferencias a favor de la identificación de virus, pero la identificación de bacterias fue muy
gastrointestinal, y también hubo diferencias estadísticamente significativas con la identificación de parásitos con el uso del panel gastrointestinal. Esto nos llevó a analizar de que los pacientes con PCR requirieron menos procedimientos comparativamente a los pacientes con cultivos, tanto en colonoscopia, como podemos observar, así como necesidad de estudios radiológicos, con una P que fue estadísticamente significativa de panel gastrointestinal. Y sin duda, y esto lo podemos ver acá en esta gráfica, de manera significativa se reduce el grupo de panel gastrointestinal. Entonces, la conclusión de este estudio fue que la implementación de esta prueba se asoció con una reducción del uso de endoscopias, imágenes de antibióticos. Entonces, veamos la importancia de este tipo de pruebas en urgencia, se puede decir, porque fue un estudio realizado desde el servicio. Así, para terminar, tenemos este estudio retrospectivo realizado en un hospital militar, donde se incluyeron 77 pacientes con encefalitis. Este fue la tabla 1, la mayoría de los pacientes eran alrededor de los 24 años, recordemos que eran en un hospital militar, y la duración media de antibiótico de cada uno de los antibióticos fue alrededor de entre 2 y 5 días, como podemos observar. La conclusión, luego es una herramienta útil, parece mejorar el rendimiento diagnóstico, como lo pudimos observar, y los resultados son mucho más rápidos. Entonces, fíjense que esto en una menor duración de terapia antibiótica en este grupo de pacientes. Este fue otro estudio francés, un estudio prospectivo ya de un solo hospital. Se incluyeron 130 pacientes, se les realizó PCR múltiple en pacientes que se les sospechaba meningitis y encefalitis, y este fue el impacto en cuanto al tiempo para el diagnóstico, uso de antibióticos, duración de hospitalización y costo. ¿Qué evaluaron ellos? Que equivalían al 25% total de la población. Estas fueron como las etiologías identificadas. Aquellos que se les hizo examen directo, equivale al total de la población, 4 fueron positivos y 8 cultivos fueron positivos. Estos pacientes que están en este grupo también, y todos fueron positivos, o sea que tiene una concordancia bastante importante. Entonces, redujeron con el uso de la PCR con una media de 3.3 días comparativamente al diagnóstico estándar, permitió una interrupción en 32% de los casos del antibiótico, 18% de la estancia hospitalaria, y la estancia hospitalaria total se redujo en 82 días. Entonces, fíjense la importancia, el impacto económico que esto trajo. Reducción por paciente de 201 euros y para un total de 26.000 euros, con una reducción de la estancia hospitalaria, como les pude mencionar, y 49.000 euros. Entonces, el uso de este tipo de panel se asocia a un menor tiempo diagnóstico, menor uso de antibióticos, menos costo de estancia hospitalaria. Consideraciones ya para terminar: siempre debemos tener en presente el perfil de este tipo de pruebas, tener presente que muchas veces no nos permite diferenciar entre colonización e infección. Por ello, la clínica prima panel gastrointestinal, entonces no nos permite, sobre todo el panel gastrointestinal, no nos permite identificar o diferenciar infección de colonización con relación al cuadro clínico, y esto no va a reemplazar otras pruebas diagnósticas, como por ejemplo la radiografía de tórax, una tomografía de tórax, que son también diagnósticos radiológicos para el caso, por ejemplo, de neumonía. Entonces, ¿cuándo usar cada panel? Desde el punto de vista respiratorio, o el panel con SDRA grave al servicio de urgencias, como ya habíamos mencionado, esto va de la mano del cuadro clínico y también de los factores de ciertas épocas del año van a prevalecer etiologías virales, por ejemplo, como la influenza. El panel gastrointestinal, todo paciente con diarrea se le debe realizar panel gastrointestinal, o paciente con diarrea y que tenga compromiso hemodinámico, es decir, que esté séptico. Entonces, aquí de esta estrategia. Paciente séptico, todos los pacientes críticos con hemocultivos positivos, sabemos que vimos la importancia del inicio temprano de antibiótico. Entonces, a estos pacientes se les procuraría hacer este tipo de estrategia. Los pacientes con meningitis con sospecha
sean quirúrgicos, que no sean portadores de dispositivos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esos saldrían de esta indicación. Agudo, sí. Aguda. Y la neumonía, pacientes con deterioro respiratorio progresivo que tengan más de 48 horas de hospitalización, cualquier factor de riesgo para colonización o infección por gérmenes resistentes. Entonces, a manera de conclusión, escoger adecuadamente el paciente. A veces solicitamos este tipo de pruebas y la utilidad de ellas va encaminada al tiempo de detección, ajustar el antibiótico cada vez que sea necesario, no retrasar. Entonces, esperamos el cultivo definitivo, a pesar de que ya tenemos un Fill-and-Rhyme preliminar, no realizar Fill-and-Rhyme, apoyarnos con el servicio de infectología, que esto redunda en menor mortalidad incluso, y la PCR es más a un programa de prueba. Muchas gracias. Queda abierto el micrófono para dudas o intervenciones. Yo creo que tiene que resaltar de esta charla, y es en el paciente crítico, que es el que estamos discutiendo acá, ¿cuándo le cree usted a la prueba negativa y cuándo le cree usted a la prueba positiva? Sobre todo cuando le cree usted la prueba negativa. Entonces, yo creo que el juicio clínico diagnóstico está en lo que decía John Jairo ahorita, en usted tener un síndrome definido. Usted debe, a priori, antes de pedir la prueba, no por la muestra, no porque el paciente se me descompensó o viene descompensado de la calle y yo le voy a hacer cultivos de todo, entonces a estos cultivos les voy a hacer biología molecular porque es lo que tengo yo ahora disponible. Porque si ese es el raciocinio clínico, vamos a empezar a tener errores de diagnóstico. Y la prueba tiene problemas, y es que el problema es, no te va a decir si es colonizado o infectado, no te va a decir si es vivo o muerto, no te va a decir si eso ocurrió ahorita o ocurrió hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la interpretación de esta prueba, cuando está negativa, debe ser muy juiciosa en el orden de ideas que hablabas tú ahorita. Tú mostraste un pocotón de cosas de uso racional de antibióticos y de tiempo de hospitalización y de ahorro de costos, pero es cuando uno le hace caso a la prueba. Y uno no le puede hacer caso a la prueba cuando de entrada no sabía bien qué tenía el paciente, sindromáticamente, ¿sí? Entonces, a lo único que le vamos a parar bolas va a ser el resultado positivo, cuando muchas veces el resultado negativo también es importante, ¿sí? Y al contrario, cuando el resultado es positivo, pero es positivo para más de una cosa, eso también pasa. Entonces se terminan sobreusando las terapias antibióticas, ¿sí? Eso pasa mucho en el caso de neumonía, pasa mucho en el panel de neumonía, pasa mucho en el panel gastrointestinal, que salen no uno, sino dos bichos, ¿sí? Y resulta que un bicho no tiene nada que ver con lo que tiene el paciente, pero como salió en el Film-Array, yo pienso, no, pues si salió ahí es porque eso debe estar infectado. Y resulta que no. Entonces, yo creo que lo más importante en el paciente crítico siempre va a ser, lo que siempre decimos es el juicio clínico y qué diagnóstico etiológico probable tiene usted también, porque a veces los paneles se suelen equivocar, a veces por la sensibilidad tan grande que tiene. Entonces, ¿de qué le sirve a usted un panel meningio positivo por allá para un enterovirus o para un herpes tipo 6 si esa no es la causa y usted se queda tranquilo y no le pide más? ¿O de qué le sirve a usted una prueba de neumonía, un panel de neumonía positivo con 3 bichos distintos y usted dándole tratamiento a los 3 bichos cuando de los 3 probablemente ninguno sea porque es una colonización y el paciente lo que tiene es otra cosa, porque pediste el panel sin un juicio clínico apropiado? Entonces, todas estas herramientas que hay nuevas se deben analizar a la luz de la clínica, siempre, siempre, no se puede dejar de atrás la clínica. Y estas medidas que aumentan o disminuyen más bien el tiempo de resultados no son la panacea y muchas veces hay que esperar el cultivo, ¿sí? O sea, no nos podemos olvidar, no es que esto esté relegando atrás las pruebas digamos, usuales de diagnóstico microbiológico, porque no es así. Esto lo que más da es de pronto un poquito más de rapidez y un poquito más de precisión diagnóstica en diagnósticos que son difíciles, pero no es una panacea. Y también hay que reconocer que son pruebas para nuestro medio muy caras, ¿sí? Es otra cosa que tú analizabas ahí. Un día de hospitalización en Europa o en Estados Unidos vale 1 millonada de plata, pero aquí esta prueba vale 1 millonada.
Entonces hay que también balancear que el costo de estas pruebas, sobre todo si las hacemos de forma repetida o de forma indiscriminada, también genera un impacto en la medicina colombiana, porque en la medicina colombiana esta prueba es muy cara, pues, comparativamente con las otras pruebas. Entonces no podemos compararnos con los estudios de costo-efectividad que haya en otras partes, que tenemos que hacer nuestros propios estudios de sensibilidad, de especificidad, y aquí hay algunos estudios ya validados, por ejemplo el panel meningio ya hay uno por lo menos publicado, donde las cosas no son tan bonitas como pensábamos, ¿cierto? Y hay ciertas cosas que usted tiene que analizar más allá de una prueba negativa o positiva. Bueno, entonces, digamos, lo que motiva esta discusión, digamos, es cuáles son las indicaciones adecuadas, ¿cierto? Creo que esto es lo que motiva cierta discusión, y esa discusión se ve motivada es porque esto tiene un costo muy elevado dentro del sistema, ¿cierto? Realmente esas son las, digamos, las dos condiciones por las que esto motiva, digamos, tanta controversia. Esto es una prueba muy costosa, ¿sí? Y BioFire, digamos, es el único que ha existido por mucho tiempo aquí, y detrás de esto hay una estrategia de marketing grande, y cuando uno hace una estrategia de marketing, ¿qué quiere? Que la mayoría de la gente utilice esto, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a traerlos, sobre todo en esta última ocasión, todos los paneles empezaron a acabar de una manera muy rápida y eso nos preocupó, ¿de acuerdo? Entonces, es de allí de donde parte todo. Entonces, yo sí quiero como pasar por cada panel, y entre todos, sí quisiera pasar como por cada panel, como dando unos tips muy básicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar por el panel meningio, que creo que es el más sencillo de abordar, ¿sí? El panel meningio es meningitis adquirida en la comunidad aguda, ¿de acuerdo? O sea, eso es. Este panel en general no es para un paciente con VIH con una meningitis subaguda o crónica, no es para los escenarios subagudos o crónicos del inmunosuprimido, ¿de acuerdo? Lo único que sirve es para eso, para nada más. Y usted bien lo dijo, que hay escenarios, dispositivos en los que no sirve, y de nuevo subagudos o crónicos no sirve. Esto es meningitis adquirida en la comunidad. Y ahí hay que hacer absceso cerebral, porque es una cosa contenida. Y ahí quiero abrir un paréntesis que lo debía haber dicho desde el principio y que todos lo hemos repetido de manera recurrente. ¿Y qué va esto? Mire, una cosa es hacer una prueba de biología molecular en un líquido estéril, y otra cosa es hacer una prueba de biología molecular en un sitio cochino, ¿sí? Como es, por ejemplo, la vía respiratoria. Las dos requieren, digamos, que uno tenga una introspección diferente para, digamos, identificar y darle valor a cada cosa, ¿de acuerdo? Finalmente, otra cosa que había dicho desde el principio, cuando las pruebas son tan costosas, uno tiene que limitar a qué grupo de gente las va a indicar, y probablemente esa limitación va orientada a los pacientes que más van a morir, es decir, aquellos en los que eventualmente podríamos tener un impacto en la mortalidad, ¿de acuerdo? Creo que esos fueron como los paréntesis que me faltaban al principio. Entonces, somos claros en el escenario de meningitis, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente escenario. Hemocultivos, y de ahí quiero partir como de una parte interesante. Oiga, a todo paciente con hemocultivo positivo hay que hacerle un film array. Yo creo que la respuesta es no, ¿de acuerdo? Creo que claramente la respuesta es no. A todo paciente con hemocultivos positivos y en una condición crítica en la unidad de cuidado intensivo en choque requerirá un film array, y entonces ahí es donde se abre la discusión, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y la primera idea que yo les quisiera dejar en el panel de sepsis es, oigan, nunca olviden una cosa, uno siempre orienta a los pacientes, digamos, teniendo en cuenta unos factores de riesgos apropiados, ¿sí? Entonces, así de manera muy gruesa, vendrá el que viene de la comunidad y el que está hospitalizado, ¿de acuerdo? El que viene de la comunidad, casi que la mayoría de las veces, si es un gran negativo, tiene su origen en el tracto gastrointestinal o en el tracto urinario, ¿de acuerdo? Y ustedes conocen bien la epidemiología, ¿sí? Puede tener una etiología en el escenario de gram positivo, si es una infección de piel de tejidos blandos o alguna otra cosa con un factor de riesgo para determinadas cosas por gram positivos, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente en ese paciente que está en shock en la unidad de cuidado intensivo con una bacteriemia, que el hemocultivo pitó positivo, oiga, puede que ahí tenga una utilidad, ¿de acuerdo? Es posible que ahí tenga una utilidad, ¿sí?
Y orienten muy bien gran positivos y gran negativos y sepan de dónde vienen, a ver si realmente sí se justifica gastar ese montón de billete en eso. ¿De acuerdo? Entendiendo que a las 48 horas probablemente van a tener un resultado microbiológico. Entonces, en ese punto, hombre, realmente ese punto habla mucho del criterio que uno tenga como médico a la hora de definir si sí o si no. ¿Y sabe qué? Probablemente no sean todos. Hay otros pacientes en este hospital que se favorecen mucho de esto y son pacientes con bacteriemias, en hematología, neutropénicos, febriles. Probablemente esos pacientes en nuestra epidemiología, o más bien entre lo que tenemos aquí, tengan un importante beneficio en eso, ¿de acuerdo? Pero también ahí hay que preguntarse y además, y es cuál es mi criterio médico, ¿entendido? Entonces, creo que ahí está el panel de sepsis. John, ¿tú anotarías algo más en el panel de sepsis? Sí, Ivancho, ¿tú anotarías algo más en el panel de sepsis? Sí, muy bien. Entonces, creo que esa es la orientación que debe tener el panel de sepsis para que no nos gastemos más de lo que sea. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, vámonos para el panel gastrointestinal. El panel gastrointestinal, hombre, en el escenario de adultos, realmente desde el punto de vista de nosotros, probablemente la utilidad mayor la tenga el inmunosuprimido. ¿Entendido? Ese panel gastrointestinal de adultos, hombre, no se hizo para diagnosticar Clostridioides difficile. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Entendido? Entonces, probablemente la mayor utilidad sea para el paciente con antecedente de inmunosupresión y, digamos, aquel paciente con enfermedad disentérica en choque también tiene, digamos, una utilidad importante, pero ojo, no es para todos. Yo, digamos, y ahora este paréntesis chiquito ahí, oiga, ¿qué tal? Siempre hemos manejado a los muchachitos, y aquí entra en una cosa que a mí no me importa mucho, plan A, plan B y plan C. No, pues qué gran cosa que se disminuyó el uso de antibióticos con eso, cuando hemos sabido en general cuáles son las etiologías de las enfermedades diarreicas. ¿Entendido? Entonces creo que ahí está, digamos, lo más destacable del panel del tracto gastrointestinal. No sé, John, si tú anotarías. Sí, entonces, vamos, meningitis, vamos, neumonía y vamos, panel gastrointestinal. Del panel respiratorio, ese sí que no voy a hablar porque no creo que tenga mucha utilidad para nosotros aquí, ¿de acuerdo? Entonces, y finalmente quiero hacer hincapié en una cosa, y es, digamos, ustedes tienen un escenario muy aburrido en la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Y el escenario aburrido en la unidad de cuidado intensivo es, sigue en choque y no sé de dónde, ¿sí o no? Viene con fiebre y no sé de dónde, ¿de acuerdo? Porque es que este es un escenario, digamos, que para ustedes es muy frecuente, muy jodido y muy aburrido, ¿sí? Entonces, si uno quiere buscar a quién echarle la culpa, no, hágale un panel de neumonía que le aseguro, le sale alguna huevona, ¿de acuerdo? Si el paciente está intubado. Alguna cosa le sale, eso sí se los aseguro, ¿sí? Pero eso tiene que ser dirigido, ¿sí? Uno tiene que ir a sentarse, oiga, ¿será que esto es una neumonía asociada al cuidado de la salud? Y decir, oiga, ¿será que esto es una neumonía asociada al cuidado de la salud? ¿Cuántos días lleva este paciente intubado? ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? ¿Está hipoxémico o no hipoxémico? Pero si usted quiere encontrar algún hallazgo microbiológico sin ningún sentido, vaya, haga un panel de neumonía. Entonces, y probablemente tenga alguna, digamos, alguna utilidad en la orientación de un paciente con neumonía asociada a la ventilación mecánica. Seguramente nos va a poder direccionar, pero para nosotros se convierte en un problema porque a eso le salen hasta amigos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, digamos, es muy jodido. Entonces, en esos escenarios hay que tener cuidado, saberlo interpretar. ¿Sí? Entonces, a lo que hoy es una cosa muy sencilla, siempre como pararse en yo en qué escenario estoy. El escenario en el que menos sirve es el escenario en el que yo no sé dónde estoy parado. Porque si el escenario es yo no sé dónde estoy parado, este paciente sigue en choque o este paciente sigue con fiebre y no sé de dónde, si usted pone a hacer alguna cosa, es como hacer un urocultivo sin síntomas. ¿De acuerdo? Esto lleva a lo mismo. Y aquí ya hay claridad. Digamos, en muchas cosas que hemos visto que hay escenarios donde esto no colabora con el PROA. Todo lo contrario, el PROA se vuelve un desorden. ¿Entendido? Entonces, digamos, eso digamos, era como lo que yo quería como aportar alrededor de esto. ¿Sí? No olviden que a nosotros nos ven es el marketing. Y cuando nos hacen la visita, lo que nos ven
digamos, en la factura en la cabeza nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es como la idea que yo les quería dejar, no sé, pues, si, digamos, algo adicional o qué. Sí, yo creo que hay una cosa importante con el panel de neumonía, y es que la aproximación al nivel de reproducción que hay ahí no necesariamente implica infección. Es decir, cuando sale ahí 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4, eso no significa unidades formadoras de colonia. Eso significa pues que hay una carga bacteriana o una carga viral ahí mayor o menor, pero eso no implica que ese patógeno esté ahí. Usted puede decir, si la carga está muy bajita, pues de pronto eso sea una colonización, ¿sí? Y si la carga está muy alta, pues probablemente sea una infección, pero no le está diciendo usted de entrada, no creamos en ese valor como es que si está 10 a la 7, eso tiene que estar enfermo el paciente, porque uno puede estar colonizado también con ese nivel de replicación, ¿sí? No es que eso se correlacione con un cultivo. No es que usted esté midiendo ahí unidades formadoras de colonia ni nada, ni una carga viral, ni una carga bacteriana. Eso no funciona así, funciona como un nivel semi-cuantitativo del material genético, pero ahí no le está diciendo, o sea, no hay un punto de corte para decir esto ya es infección y esto es colonización. Eso va del criterio clínico que decía el doctor Diego ahorita. Yo creo que Diego y Iván han sido muy claros y no voy a entrar a repetir porque estoy de acuerdo con las consideraciones de la aproximación diagnóstica, pero sí, lo único que va a hacer énfasis en el panel respiratorio, ¿sí? O sea, si usted tiene un paciente grave en la UCI intubado, pues ese panel no le sirve de nada, ¿sí? Porque el panel de neumonía tiene los virus, ¿sí? Entonces, ese es un panel que en su momento ellos aprovecharon un contexto de pandemia, incluyeron SARS-CoV-2 y sirvió para diagnosticar otros virus y para diagnosticar SARS-CoV-2. Y habrá una discusión en el profundamente inmunosuprimido, si usted detectara un metaneumovirus, un sincitial, pues tendrá alguna implicación. Pero en general, digamos, es un panel y ustedes pueden ver cuántos paneles de respiratorio ha prescrito usted, Diego. Lo que ninguno, Iván, ninguno. ¿Sí? O sea, es un panel que le sirve a usted para diagnosticar las etiologías de una cosa que se resuelve sola la mayoría de las veces, que son los cuadros virales respiratorios, para un costo elevadísimo. Entonces, yo tampoco haría como una mención especial de ese panel. Y que a veces pasaba, entonces llegaba el paciente con cuadro grave, neumonía grave, tome sus dos berracos paneles, panel respiratorio y panel de neumonía, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces las pruebas hay que conocerlas, hay que saber cuál es el escenario, que ya lo han mencionado, hay que saber o si no, buscar rápidamente qué microorganismos incluye, ¿sí? Si usted está con un cuadro de una bacteremia, un cuadro que sospecha siembras al sistema nervioso central, pero es una bacteremia por estafilo no está en el panel de meningitis, entonces no es un panel de meningitis aguda lo que vamos a pedir, ¿sí? Más todas las consideraciones que ya muy bien hicieron mis compañeros. Lo que les quiero decir como digamos, residentes es cuando les muestren una prueba de biología molecular así, nunca creer en ese rendimiento diagnóstico que le dan a uno global, porque es mentiroso, ¿sí? De acuerdo, es muy mentiroso. Uno tiene que ir a mirar, digamos, microorganismo por microorganismo y mirar cuál es su rendimiento diagnóstico. Mire, el panel de sepsis ha tenido dificultades con respecto a la identificación de especies de cándida, ¿sí? No en vano hay dos versiones y una que fue actualizada, entre otros tratando de corregir un poquito esa dificultad. El panel de meningitis, a mí se me hace difícil decir que lo mismo es para Listeria, que lo mismo es para los otros. Ya es claro, como lo decía Iván, ya hicimos una revisión de eso, por ejemplo, en herpes. Hay que tener una PCR específica para herpes, ¿entendido? Entonces yo lo que les quiero decir es, como residentes o en sus labores o donde sea, ojo con los rendimientos diagnósticos que nos están mostrando, porque no son ciertos, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, Cristian ahorita mostró una de las tablas, uno ve esa tabla de rendimientos y usted dice, no, esto mejor dicho es la panacea, esto que mejor dicho es casi para todo el mundo, pero no es cierto, ¿de acuerdo? Ese es el otro mensaje que les quiero dar. Tengo una pregunta.
Pero yo voy a hacer énfasis en eso que acaba de decir Diego en el de meningitis, porque es que ese rendimiento que a usted le muestran allí es el rendimiento de la PCR versus los cultivos positivos. O sea, si usted tiene un cultivo positivo, pues cuidado y se hernia saliendo positiva la PCR, ¿sí? Mal sería que no saliera. Pero cuando usted va y mira otras comparaciones, como con la PCR específica para herpes, el rendimiento para detectar herpes en el Fill and Write puede estar tan bajo como el 80%. Y hay otros microorganismos como Listeria, donde es una gran dificultad diagnosticarlo, donde el rendimiento también es menor. Entonces, hay que mirar de dónde salen los datos y cuál es el escenario de ese rendimiento. Tengo una inquietud respecto a la detección de genes de resistencia. Si hay una discordancia entre lo que reporta el FilmArray y el cultivo para un germen específico, ¿cómo se aborda eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Y qué tan frecuente es? Alguna vez lo vi cuando estamos rotando en el servicio. Lo otro es en relación al panel de neumonía, el hecho de que tomemos la muestra de esputo versus otro tipo de muestras, por ejemplo, el lavado broncoalveolar, la posibilidad de que salgan más o menos contaminantes. Y lo otro que me llama la atención es que pues yo tenía entendido que el panel de neumonía se solicitaba en el contexto de neumonía grave, que es lo que nosotros vemos en UCI, pacientes choqueados, intubados, pero he visto que últimamente está restringida la solicitud. Está restringida precisamente por la irracional de esas pruebas. Debería estar, sí, está en neumonía grave, lo que pasa es que está restringida, digamos, a algunas especialidades, por lo que hemos estado hablando de que no se pide bien. Yo te puedo responder la segunda pregunta era sobre esputo. Sí, un paciente crítico no es capaz de recoger un esputo, que es los que estamos hablando acá. Si usted tiene más de 30 de frecuencia respiratoria, indudablemente le va a quedar muy jodido hacer la labor de lo que yo llamo gargajear, ¿cierto? Entonces, probablemente ese paciente lo que va a recoger va a ser saliva, y en ese paciente, si está en falla ventilatoria, pues es mejor esperar que esté intubado para pedirle la prueba en abajo, ¿sí? Pero si el paciente es capaz de sacar un buen esputo, cosa que es difícil en neumonía grave, pues se supone que son intercambiables más o menos los rendimientos. Pero en el paciente crítico eso va a ser difícil, porque es difícil recoger el esputo apropiado. La primera pregunta la quieres responder vos, la de los genes de resistencia. Bueno, digamos que en cuanto al esputo, cuando usted va a mirar las validaciones, son muy pocos los pacientes que están representados en esputo, ¿sí? La gran mayoría son o aspirados traqueales o lavado broncoalveolar, ¿sí? Eso plantea también la pregunta de si realmente en esputo está lo suficientemente validado, pero probablemente sí, pero habrá que escoger el paciente, ¿cierto? Y como dice Iván, el que está grave, pues probablemente no te va a recoger un esputo. Pero si la pregunta va, por ejemplo, al escenario del que ya está intubado y el planteamiento de neumonía nosocomial, tener un aspirado traqueal versus tener una posibilidad de lavado broncoalveolar, en el escenario de pruebas moleculares no está tan estudiado, ¿sí? Pero probablemente sea mejor una prueba del tracto inferior. Y por ejemplo, ahora que ustedes están haciendo VALCAT, probablemente pueda ser una muestra de mejor calidad. Pero el gran reto que va a haber ahí es que el paciente que lleva más de 48 horas intubado va a estar colonizado, y entre más tiempo va a ser mayor. Entonces el FIL les va a detectar muchos microorganismos. Por eso nosotros muchas veces no somos amigos de pedir FIL en el aspirado traqueal en el paciente que lleva mucho tiempo intubado. Por eso hay que ser muy juicioso a la hora de establecer que en efecto el diagnóstico que tiene mi paciente es una neumonía asociada al ventilador. Porque si usted sigue con la conducta de que tiene fiebre y lo va a cultivar por todos lados y le hace un FIL, le va a salir cuanta cosa, como mencionó Diego, y eso no es adecuado, porque probablemente esa ni siquiera es la etiología y lo va a desviar, ¿sí? En relación a la pregunta de los genes, esa sí está muy difícil. Y probablemente si contestamos los tres, de pronto nos pongamos de acuerdo. Pero yo creo que ahí falta profundizar un poco en el significado que tiene. ¿Por qué? Porque si usted coge un paciente que está intubado más de 15 días en una institución como estas, ¿cierto? Y le hace un FIL, el FIL le va a detectar, digamos que este sí tiene un síndrome de neumonía asociada al ventilador, el que está causando la neumonía, pero también tiene opción de detectar lo que esté colonizando al paciente. Entonces, a veces ahí puede ocurrir que a usted le salga
dos genes o un gen de resistencia y cuando salga el cultivo, que el cultivo parte es de lo que predominó en la muestra que se sembró en el cultivo. O sea, lo que había más, eso fue lo que creció. Entonces, hay una mayor posibilidad de que lo que creció sea finalmente lo que esté enfermando al paciente, sin decir que esto sea definitivo. Es decir, en el escenario clínico, el paciente no esté críticamente enfermo, chocado, que no tenga factores de riesgo mayores para que la infección sea por ese microorganismo, probablemente pudiera guiarse uno más por la prueba del cultivo. Pero es una decisión muy difícil, porque a veces usted se ve en un escenario donde el paciente tiene el riesgo, está chocado y usted no se puede equivocar. ¿Sí? Y sin duda hay escenarios donde hemos visto que usted puede detectar el gen y el microorganismo no necesariamente estarlo expresando. Y usted no sabe en qué momento eso va a ocurrir. Entonces ahí hay una gran discusión que aún no se ha aclarado. Incluso hay algunos abordajes de que estas pruebas pudieran estar representando detección de fenómenos de subpoblaciones resistentes, ¿sí? Entonces, para concretar, yo creo que en el escenario del paciente críticamente enfermo, chocado y que usted tenga una aproximación sindromática adecuada, probablemente habrá que hacerle caso a la detección del gen de resistencia.